Muy buenas noches, te saluda tu profesor de la asignatura de Auditoría Operativa, ¿sí? Habíamos quedado entonces en desarrollar el tema que tenemos aquí según el sílabo, concepto de control interno y los componentes según los modelos de control COSO, ¿sí? Existen tres versiones hasta el momento, uno, 2 y 3, pero en realidad existen varios modelos más para un sistema de control interno, ¿no? Como hemos conversado anteriormente. Entonces, fíjate, acá te comparto lo siguiente, mira, ¿sí? Como parte del modelo de la institución, ¿sí? Puedes observar el logro de la sesión. El logro de la sesión es la meta hacia donde debemos llegar hoy día, ¿sí? Te leo textualmente, nuestra meta es que podamos trabajar con el concepto de control interno, sus componentes según el modelo COSO 1, 2 y 3, y como siempre te subrayo, ¿no? Mostrando razonable criterio y análisis. Y esta es la parte más compleja de un auditor operativo, ¿no? Tu criterio y análisis tienen que estar siempre, digamos, a flor de piel, porque el objetivo es que puedas tomar en cuenta que ninguna empresa es igual a otra. Por lo tanto, sus procesos tampoco son iguales. Y eso significa que las estrategias de la gerencia, de la dirección, para poder gestionar sus riesgos también deben ser distintas. Nosotros como auditores operativos nos dedicamos a evaluar el grado de eficacia y eficiencia de esas estrategias implementadas por la gerencia. ¿Sí? A esta parte de la clase, en esta parte de la clase, sí, te hago una pregunta, ¿no? Con el objetivo de que puedas participar, ¿no? Te pregunto textualmente, ¿no? ¿Y para ti qué significa el término sistema de control interno, ¿no? Entonces, sí, no hace falta que busques por internet, ¿no? Sino que te autoanalices, ¿no? Y de lo que venimos avanzando hasta el momento, tú puedas deducir qué es sistema de control interno, ¿no? Tómate 20 segundos, ¿sí? Muy bien, entonces básicamente un sistema de control interno, ¿recuerdas? En forma práctica, es el conjunto de estrategias que la gerencia de una empresa debe elaborar con el objetivo de gestionar sus riesgos. ¿Qué cosa eran los riesgos, recuerdas? Los riesgos son los peligros o los obstáculos que pueden perjudicar el cumplimiento de metas de cada proceso. ¿Qué proceso? Solamente los procesos contables, ya dijimos que no, ¿no? Los procesos de almacenaje, procesos de transporte, proceso de contratación de personal, proceso de despido de personal, proceso de mantenimiento y reparación de maquinaria, proceso de seguridad y vigilancia, proceso de limpieza y en fin, ¿no? Cada empresa tiene un sinnúmero de procesos y cada uno de ellos siempre va a estar expuesto a diversos riesgos. Lo correcto es que la gerencia de cada empresa, con un enfoque moderno, pueda identificar esos riesgos y luego elaborar estrategias para poderlos gestionar. Gestionar significa, en algunos casos, minimizar el daño, minimizar el impacto del riesgo, y en otros casos, si fuera factible, eliminar el riesgo. No siempre es factible eliminarlo. Bueno, y nosotros como auditores operativos tenemos el trabajo de evaluar el grado de eficiencia de esas estrategias implementadas por la gerencia. El problema es cuando la gerencia no ha diseñado un sistema de control interno y ha administrado la empresa en forma tradicional, ¿no? Con un enfoque fuertemente comercial, lo cual no es malo. Es muy bueno tener un enfoque comercial, pero recordemos que las ventas no son, si bien son lo más importante, no son lo único importante, ¿no? Si los procesos fallan, los costos se van a elevar. Y entonces, aunque la empresa tenga un enorme volumen de ventas, si los procesos por estar diseñados en forma errónea generan más costos, entonces la utilidad va a verse mermada, ¿no? Va a verse disminuida, ¿sí? Aquí te decía, ¿no? Tienes una imagen, ¿no? Donde puedes ver a unas personas que están alrededor de una mesa, ¿no? Bueno, básicamente, ¿sí? Esta imagen lo que emula es a un grupo de auditores que están analizando justamente eso, ¿no? La aplicación del modelo COSO, ¿no? Tienes aquí en estos 5 recuadros un enfoque de un modelo estadounidense, ¿sí? Te comento un poco, ¿no? En los Estados Unidos en los años 90 hubieron una serie de problemas graves de diversas empresas que fueron monitoreados por el Congreso de los Estados Unidos. El problema fue tan grave y causó tanto daño a los inversionistas que el Congreso de Estados Unidos tuvo que intervenir y para eso creó una comisión, ¿no? Un congresista apellidado Treadway, ¿sí?
formó una comisión con el objetivo de crear un estándar para estrategias de control interno, ¿no? Para estrategias de gestión de riesgos. A ese estándar, a ese modelo se le llamó COSO, ¿no? El COSO básicamente tiene 5 partes, técnicamente llamadas 5 componentes, que agrupan en el fondo estrategias y también indicadores con el objetivo de que los gerentes de diversas empresas puedan guiarse para crear su propio sistema de control interno. Una empresa, si desea, puede aplicar estrictamente el modelo COSO, o si desea, también puede variarlo y adaptarlo a su propia realidad de su negocio. El primer componente que ves a la izquierda, en el recuadro superior, se llama ambiente de control y básicamente se refiere a la actitud, conocimientos, preparación y preparación de la gerencia frente a la importancia de crear estrategias de gestión de riesgos. Puede haber empresas que tengan gerencias que apoyan la creación de estrategias para enfrentar riesgos, pero también puede haber lo contrario, ¿no? Existan empresas tradicionales donde los gerentes no tienen el enfoque de gestión de riesgos y entonces eso dificulta el trabajo, ¿no? Eso implica que lo correcto es que la gerencia implique valores, se capacite con el objetivo de que pueda apoyar el sistema, porque si el ambiente de control no funciona, no va a funcionar ninguno de los demás. El segundo componente llamado evaluación de riesgo, perdón, el segundo componente llamado evaluación de riesgo, básicamente consiste en hacer una lista, ¿no? Lo correcto es que los gerentes hagan una lista de los riesgos que afecten a su negocio y luego los ponderan, ¿no? Los jerarquizan. Seguramente van a detectar riesgos leves que no hacen mucho daño al negocio. Seguramente habrá riesgos de impacto moderado que van a causar cierto nivel de daño al negocio. Y también tendrán que identificar los riesgos graves, aquellos que pueden causar una enorme catástrofe a sus procesos y por lo tanto al negocio. El tercer componente llamado actividades de control se refiere justamente a la parte central del modelo COSO. Este es el COSO 1. La parte central del modelo COSO son las estrategias de prevención de riesgos, de gestión de riesgos. A eso se refiere actividades de control, ¿sí? Digamos que el término completo sería actividades de control gerencial, porque son los gerentes quienes deben controlar que sus procesos se encuentren adecuadamente preparados para poder prevenir o gestionar los riesgos que se pueden presentar. El cuarto y quinto componente los tenemos a la derecha. El cuarto se llama información y comunicación y básicamente se refiere a la forma en que se dicen los datos y a la forma en que se dosifican para su acceso, ¿no? Por ejemplo, no sería correcto que un trabajador de seguridad tenga acceso al nivel de préstamo bancario de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque esa información no le ayuda a vigilar mejor. Entonces, cada trabajador de la empresa debe tener acceso a toda la información que necesite según las funciones que realice. Es decir, no se puede caer en el extremo de ocultar información, pero de tampoco brindar toda la información que no es necesaria para que un trabajador realice sus labores. Debe ser dosificada y ello requiere un análisis constante. Desde el punto de vista del uso de los software, por ejemplo, ello requiere que el diseño de los passwords de acceso estén justamente dosificados por niveles, ¿no? Y que cada trabajador, su password, cuando ingresa al sistema, al software o la RP de la empresa, o el RP de la empresa, pueda acceder solamente a la información que le va a ayudar al funcionamiento de sus labores, a la aplicación de sus labores. De lo contrario, caeríamos en un extremo, o demasiada o muy poca información, y en ambos casos se va a dificultar el desarrollo de las labores. La última parte del COSO son actividades de supervisión y básicamente tiene que ver con lo que corresponde a la necesidad de poder seguir evaluando el cumplimiento de las estrategias. La supervisión verifica, la actividad de supervisión verifica que efectivamente, ¿no?, las estrategias propuestas por gerencia en actividades de control, en el componente de actividades de control, eh, realmente hayan sido útiles. Si no lo fueron, todo comienza de un inicio, ¿no? En base a una retroalimentación. Y si sí lo fueron, se deben seguir fortaleciendo porque ayudan al negocio. Los costos de procesos mal llevados van a disminuir porque los procesos van a mejorar. Al mejorar los procesos, los costos disminuyen. Y si los costos disminuyen, se eleva la rentabilidad, ¿sí? A esta parte de la clase se le llama canalización de los saberes previos. Aquí tengo una pregunta y que solamente está dirigida a quienes vieron este video, ¿no? Antes de la clase, ¿sí? La pregunta es la siguiente, ¿no? Según el video que tu docente, sí, mi persona, subió a la sección de antes de todo lo virtual,
¿Qué labor realizó la Comisión Nacional sobre Reportes Financieros Fraudulentos de Estados Unidos? Bueno, ¿no? Si estás frente a tu pantalla, tú mismo la respondes, ¿no? Estamos en un momento asíncrono. Si estuviéramos en una videoconferencia síncrona, por el chat me respondería, ¿no? Pero bueno, de todas formas, anótalo, ¿no? Ahí tienes el enlace, ¿no? Es el mismo enlace que mi persona subió a tu aula virtual, ¿no? Antes de la clase. Bien, pasamos a la siguiente parte de la clase, ¿sí? Que corresponde al desarrollo de los contenidos. Y como puedes observar, están los mismos 5 componentes que mencionamos hace un instante, ¿no? El primero es el ambiente de control, el segundo la evaluación de riesgos, el tercero las actividades de control gerencial, ya sabemos qué significa cada una, ¿no? Ambiente de control, actitud, pensamiento, preparación, principios y valores de la gerencia. Son lo más importante de los 5 elementos, 5 componentes. Número 2, evaluación de riesgo, el listado de los peligros, de los riesgos, de los obstáculos que pueden perjudicar el cumplimiento de metas de cada proceso. El número 3, actividades de control gerencial, era la parte central, ¿recuerdas? Son las estrategias de gerencia para gestionar los riesgos. Componente 4, información y comunicación, significa acceso dosificado, ¿no? Ni en exceso, ni que falte, ¿no? Para que cada trabajador cumpla sus funciones en forma correcta. Número 5, supervisión y monitoreo, es evaluar para retroalimentar, ¿no? ¿Qué se evalúa? Principalmente el 5 evalúa al componente 3, ¿no? Las estrategias o actividades de control gerencial, ¿sí? El COSO 2, que fue una versión que surgió años después, en la década del 2000, ¿sí? Tuvo algunos cambios, ¿no? El componente 1, ambiente de control, como puedes observar, se mantiene. Sin embargo, se incorporaron 2 componentes más, que fueron el 2 y 3, el establecimiento de objetivos y la identificación de eventos. ¿Qué es lo que pasa en este cambio, no? Que número 2, la gerencia debe tomar en cuenta sus objetivos estratégicos. O sea, según el COSO 2, la gerencia de la empresa no puede gestionar riesgos adecuadamente si primero no tiene en cuenta cuáles son los objetivos estratégicos anuales. Aumentar 30% de ventas, disminuir 8% de costos, en fin, ¿no? Cifras medibles. Esos son los establecimientos de objetivos, componente 2. El número 3 se parece a lo que vimos, ¿no? Que correspondía a la lista, ¿sí? Identificación de eventos es la lista de riesgos que pueden hacer daño, ¿no? ¿Sí? Lo que corresponde al número 4, ¿no? Evaluación de riesgos, ahí el número se ha pintado de blanco, ¿no? Evaluación de riesgos es jerarquizarlos, ¿no? Es decir, en el componente 3 ya identificamos los riesgos. En el número 4 se jerarquizan. Se hace una evaluación de cuáles son los riesgos leves, cuáles son los riesgos moderados y cuáles son los riesgos graves, ¿no? Porque van a generar diferente reacción, ¿no? Diferente respuesta al riesgo. Justamente de eso trata el componente 5, ¿no? ¿Cuáles son la respuesta al riesgo? Digamos, son las estrategias para poder confrontar los riesgos detectados y jerarquizados previamente. El componente 6 son actividades de control, ¿sí? Tiene que ver también con lo que corresponde a la revisión de las estrategias preestablecidas, ¿sí? De las estrategias preestablecidas. Número 7, información y comunicación, información dosificada, se mantiene como en la versión anterior del COSO. Y número 8, supervisión y monitoreo, que tiene que ver con la retroalimentación previa, con el objetivo de revisar si realmente se cumplieron las expectativas cuando se aplicaron las estrategias de la gerencia, ¿no? Para gestión de riesgos. En el COSO 3 se regresan a 5 componentes, ¿sí? Con pequeñas modificaciones, ¿no? Se parece mucho al COSO 1, ¿no? El componente 1, que en el COSO 1 se llamaba ambiente de control, ahora se llama entorno de control, que es, digamos, una terminología más comprensible, pero en el fondo, digamos, tiene mucha similitud, ¿no? Tiene que ver con la actitud, preparación de la gerencia, principios y valores. Número 2, evaluación de riesgos, la lista de riesgos, ¿no? Que se identifican, pero ahí mismo ya se jerarquizan, ¿sí? En leve, moderado, grave, ¿no? Etcétera. Número 3, actividades de control, son las estrategias de gerencia para gestionar dichos riesgos que fueron evaluados en componente 2. Componente 4, sistema de información, que tiene una terminología más amigable, ¿no? Al que anteriormente se llamaba información ¿sí? y comunicación. Básicamente corresponde a la forma en que se transmite los datos a internos y externos, ¿no? Internos es personal de la empresa, externos son clientes y proveedores, ¿no? Y cualquier tercero que guarde relación con la empresa y con el cual se mantenga, pues, necesidad de intercambio de información, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un banco, puede ser, por ejemplo, un juzgado, ¿no? En el caso de un proceso legal, y etcétera, ¿no? Se debe ser muy cuidadoso con la información que se transmite a los clientes, a los proveedores, a los trabajadores
y también con otros terceros como banco, municipalidad y en este caso, ¿no? Un juzgado que podría darse, ¿no? La situación. Número 5, supervisión del sistema de control significa evaluación constante, ¿sí? Evaluación constante. Bien, tengo que hacerte una pregunta, ¿no? Según lo explicado, pasamos a lo que es la retroalimentación, ¿sí? Retroalimentación. Necesito que analices, ¿no? Frente a tu celular o tu computadora, ¿no? En esta época de, ¿no? Bueno, estamos en pandemia, ¿no? ¿Cuál es la alternativa correcta? Fíjate, te leo la primera, ¿sí? Letra A dice lo siguiente. Existe una única versión del modelo COSO para sistemas de control interno. Tú me dices cuál es la respuesta correcta. Alternativa B, el modelo COSO es obligatorio para todas las empresas del país. Alternativa C, un sistema de control interno debe enfocarse exclusivamente en los riesgos financieros. Alternativa D, el modelo COSO es una guía para que cada empresa diseñe su propio sistema de control interno. Bien, tómate 20 segundos, lo analizas y me respondes cuál es la alternativa correcta, ¿no? Bueno, estamos en un momento asíncrono, ya luego me haces saber tu respuesta, ¿no? En clase. Aquí en la comprobación del logro, ¿no? Te voy a pedir que mm, me comentes, ¿no? Una idea que recuerdes de lo tratado hasta el momento. Bueno, estamos en un momento asíncrono, cuando nos reunamos en clase, me lo dices, ¿no? ¿Sí? Bien, hasta el momento entonces podemos tomar algunas ideas principales de todas las que hemos visto y considerarlas como conclusiones, ¿no? Número uno, el COSO 1 se enfoca principalmente en riesgos financieros. Bueno, inicialmente fue así, ¿no? Inicialmente fue así, porque los problemas fueron financieros de los escándalos de los 90, ¿no? Lo que motivó que la Comisión Treadway del Congreso de Estados Unidos justamente dé nacimiento a este enfoque, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Estamos en la versión COSO 3, ¿sí? Los riesgos son un enfoque pues integral, ¿no? El enfoque de riesgos es a todos los procesos y no solamente a la información financiera, ¿no? Bien, no te olvides, ¿no? Las indicaciones, ¿no? Debes revisar el material que ya está en tu aula virtual para la siguiente sesión y resuelve el caso número 2 de tu hoja de prácticas, ¿no? Bueno, como no tenemos, como hemos tenido evaluación, esta clase no hay tarea. Cuídate mucho. Buenas noches. Revisa el material, por favor.